El área de educación y la Unidad de Gestión de Educación Virtual de la Universidad Andina Simón Bolívar les dan la más cordial bienvenida al primer conversatorio virtual, Orientaciones para el Proceso Educativo en Modalidades No Presenciales. Les recordamos que deben tener como requisitos mínimos una conexión a Internet de 128 kbps, altavoces tipo diadema para disminuir el ruido externo y que se dispone de la sección de chat ubicada en la parte inferior derecha para que vayan incluyendo sus preguntas a lo largo del conversatorio. Nosotros recogeremos al final estas preguntas para transmitirlas a los panelistas. Una recomendación importante es mantener apagada su cámara y su micrófono para mejorar la conexión. Les presentamos a nuestro primer conferencista, el doctor Cristian Jaramillo de Ecuador. Cristian Jaramillo Vaquerizo es licenciado en Ciencias de la Educación y máster por Seton Hall University de New Jersey, Estados Unidos. PhD en Ciencias de la Educación por la Universidad de Gante en Bélgica. Es investigador postdoctoral en el Departamento de Educación de la Universidad de Gante, Bélgica. Sus campos de investigación son desarrollo profesional docente, ambientes de aprendizaje, transferencia de aprendizaje. Actualmente es docente y director del área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Nuestra primera panelista es la máster Verónica Orellana de Ecuador, coordinadora de proyectos en TIC, capacitadora y docente universitaria, estudiante de posgrado en gestión tecnológica en la Escuela Politécnica Nacional. Sus líneas de investigación se enmarcan en la transformación digital, en educación superior y la innovación social. Par evaluadora en varios procesos desarrollados por el CASES, especialista en e-learning y educación con TIC, máster en e-business y TIC para gestión, asesora tecnopedagógica en varias instituciones educativas. Nuestro segundo panelista es el doctor Jorge Valladares de Ecuador. Jorge Valladares Burgos es licenciado en Filosofía y Pedagogía por la Universidad del Salvador de Argentina, máster en Filosofía y máster en Tecnologías aplicadas a la gestión y práctica docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Doctor en Formación del Profesorado y TIC en Educación por la Universidad de Extremadura, España. Sus campos de educación de investigación son educación digital, educación no presencial, modelos tecnopedagógicos y competencias digitales docentes. Actualmente es coordinador académico de la UGEF y de la Especialización Superior de Educación y Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad Andina, sede Ecuador. En este momento vamos a dar paso al doctor Cristian Jaramillo para que nos ayude con la conferencia. Cristian, bienvenido. Muchísimas gracias, Gabriela, por la invitación a este primer conversatorio que lo realizamos con el apoyo de la Unidad de Gestión de la Educación Virtual y el área de educación, con el fin de poder ayudar a nuestros docentes que en este periodo tan complejo en el que estamos viviendo, nos hemos visto obligados a transicionar hacia una educación cuya presencialidad ha sido limitada. Por ende, vamos a conversar, hacer ciertas orientaciones que puedan ayudar a nuestros colegas en este periodo tan complejo en el que nos enfrentamos. Para lo cual me enfocaré en lo que es estos lineamientos. Apagaremos la cámara para mejorar una conectividad y que el audio sea que prime en esta presentación. Entonces, para estos contextos en el que nos encontramos, ciertamente necesitamos topar unos temas muy concretos, como para dar inicio a una reflexión que es el punto de estos conversatorios, ayudarnos en comunidad a poder presentar soluciones concretas frente a este desafío que nos enfrentamos, que es continuar un proceso educativo en un contexto jamás vivido por nosotros. Para eso me parece importantísimo el empezar dialogando sobre cuál es el fin de la educación, o los fines de la educación, es decir, por qué hacemos educación, por qué tenemos centros de educación, por qué personas solicitan entrar en una universidad o en un colegio, o por qué los padres buscan una escuela para sus niños. Entonces, este fin me parece a mí esencial, porque es la brújula, la orientación, el fin de lo que es en realidad un proceso educativo. Empezar por el proceso educativo sin una meta es muy complejo. Entonces, una vez que podamos hablar brevemente sobre los fines de la educación, ya que es un tema
bastante amplio, rico de explorar. Tenemos colegas en el área de educación que trabajan muy bien este ámbito, en temas de interculturalidad, temas de política pública, en temas de filosofía de educación, temas de historia de la educación, que podrían en otros espacios poder profundizar este tema. Yo voy a hablar solo algunos puntos clave, pero quiero recalcar que el fin es esencial. Para eso después veremos algunos lineamientos, algunas orientaciones que puedan ayudarnos a organizar el proceso de aprendizaje que podemos hacer con nuestros estudiantes y finalmente poder ver cómo la tecnología puede ayudar en este periodo en el que nos encontramos. Entonces, para hablar del fin de la educación, sabemos nosotros que uno de los fines de la educación es uno que tiene que ver con las instrucciones, con adquirir nuevos conocimientos, un fin instruccional, podemos llamarlo, en el cual buscamos adquirir nuevos conocimientos, habilidades, poder llegar a adquirir ciertas competencias, y para eso requerimos, solicitamos muchas veces el entregar trabajos de alta calidad. Vemos hoy, por ejemplo, cómo universidades están haciendo grandes esfuerzos para producir respiradores de bajo costo que tan necesarios se encuentran. Entonces vemos que uno de los puntos clave es ciertamente el poder entregar trabajos de alta calidad y poder crear productos, poder adquirir conocimientos que puedan ayudarnos como sociedad. Otro fin, ciertamente, es la acreditación, el poder nosotros establecer un proceso riguroso de acreditación en el cual podemos nosotros tener un cierto aseguramiento de la calidad de lo que estamos haciendo. Vemos hoy más que nunca la necesidad de tener enfermeros, enfermeras, cirujanas, médicos, doctoras que puedan ayudarnos, que hayan pasado por un proceso de aseguramiento de la calidad, que hayan pasado por un proceso riguroso de acreditación, nos da como sociedad confianza frente a los pacientes que puedan tratar. Sabemos que esto puede ayudar a la sociedad. Sabemos también que puede ayudar a nivel individual, una acreditación, el poder certificarnos de adquirir ciertos títulos, nos puede ayudar a mejorar una calidad de vida, a garantizar estabilidad laboral. Todos estos fines legítimos que la educación puede ciertamente brindar. Algo que en la Universidad Andina, sede Ecuador, siendo una universidad regional, siendo una universidad desde Sudamérica, pensante, busca también hacer que la educación tenga este fin de poder crear una comunidad pensante, una comunidad crítica, que con esta visión desde el sur pueda aportar a los conocimientos a la comunidad académica a nivel mundial en temas importantes, en temas coyunturales. Entonces, este también es un fin, poder generar propuestas, poder formar una comunidad de personas críticas, pensantes, que puedan, especialmente, particularmente, en el nivel de posgrado, generar conocimientos. Esto es un fin ciertamente muy importante. Pero yo quiero presentar y conversar con ustedes en esta forma un fin que muchas veces no se toca en la educación, no lo concebimos como un fin. Y este es la educación como un desarrollo personal y profesional. Es decir, una forma que puede ayudar a las personas a crecer individualmente, un crecimiento intelectual. Todos podemos recordar y sabemos y vemos de nuestros estudiantes el momento en que pueden al fin resolver una ecuación, en el que comprenden un concepto, en el que pueden manejar un programa. Hay una cierta gratificación. Cuando vemos que crecemos, que adquirimos conocimientos nuevos, habilidades, competencias, ciertamente nos sentimos bien de nosotros mismos, nos sentimos orgullosos de nosotros mismos. Hay una cierta satisfacción y gratificación, hay un sentimiento de bienestar, porque la educación puede brindar esto también a las personas, puede ayudar a una realización personal y de esta manera fortalecer las relaciones interpersonales. Vemos cómo una formación profesional puede ayudarnos de mañana a servir, a que la educación puede ser un servicio para los demás. Si yo crezco, si yo estoy bien, si yo tengo un sentimiento de bienestar, ciertamente las relaciones con los demás pueden mejorar, pueden ser muy sanas. Entonces, este fin último que yo quiero presentar aquí en este conversatorio, me parece que muchas veces no es tomado en cuenta. Así que me parece importante que podamos contemplar que este fin de la educación como desarrollo personal y profesional puede ayudarnos a guiar
el proceso educativo, puede ayudarnos a con estas orientaciones, porque las decisiones que yo tomo como docente para organizar mi curso, para organizar mi clase en este periodo, necesita, más que en otros periodos, tomar en cuenta que la educación puede ayudar a mejorar la educación. ¿Sí se me escucha? ¿Pueden confirmarme si se me escucha? He estado hablando ya algunos minutos. Sí, Cristian, se escucha perfectamente. Es que me llegó un mensaje que... Hay algunas personas que tienen dificultades con el audio, pero son problemas propios de cada computador. En unos momentos nuestro administrador les va a poner unas recomendaciones en el chat, pero estamos monitorizando la conferencia y se escucha. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. Bien, entonces, una vez comprendiendo que el fin de la educación en estos momentos tan cruciales que vivimos, que tenemos estudiantes que están en sus hogares, que están preocupados, que están con temores legítimos frente a esta situación de una pandemia, sabemos que la educación puede, en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, ayudarles a un crecimiento y un cierto sentimiento de bienestar al adquirir conocimientos y habilidades que puedan adquirirse en este periodo. Bien, con esto podemos pasar ahora a ver cómo podríamos organizar un proceso educativo, cómo podríamos organizar un ambiente de aprendizaje en este contexto en el que vivimos. Primero que todo, necesitamos ver la gran foto, llamémosle así, el gran mapa. Nosotros como universidad podemos compartir con ustedes la experiencia que tenemos al formar un programa académico, una maestría, una especialización, un doctorado. Necesitamos cumplir con un perfil de egreso, es decir, poder llegar a cumplir ciertos requisitos, llamémoslo así, como un contrato que se escribe en el proceso de acreditación del programa. Cuando se envía al ente regulador, quien nos acredita, y aprueba el programa, decimos, nosotros vamos a trabajar con los estudiantes para llegar a esto, a este perfil de egreso. Y este perfil de egreso se cumple, se realiza gracias a las asignaturas que han sido diseñadas y pensadas para poder cumplir con un rol específico. Menciono esto porque es esencial saber que nuestra asignatura, la asignatura que se nos ha brindado, tiene sentido dentro de un programa, tiene sentido dentro de un perfil de egreso. Entonces, las decisiones que yo tomo como docente necesitan alinearse a este perfil de egreso que hemos consensuado como comunidad universitaria, ya que sabemos que hay varios procesos de aprobación para un programa, que no es simplemente un individuo o una persona que lo hace, sino es una manera colectiva que se diseña y se aprueba este programa. Entonces, la asignatura tiene este sentido, y esta asignatura nosotros, docentes que asumimos la responsabilidad de organizar una asignatura e impartir los contenidos de esta asignatura, necesitamos diseñar actividades. ¿Y estas actividades qué fin tienen? Cumplir con un objetivo general de la asignatura que pueda ayudarnos a cumplir con este perfil de egreso. Este objetivo general de la asignatura, a su vez, se realiza gracias al cumplimiento de unos objetivos específicos que se plasman claramente dentro de un sílabo o plan de estudio, como lo llamemos en las regiones donde nos encontremos. Estos objetivos, esta asignatura, este sílabo, se convierte en práctica en un contrato que necesitamos de la mejor manera organizar para poder cumplirlo, llamémosle así, este acuerdo con los estudiantes. Por eso, siempre recomiendo, cuando hago capacitaciones sobre lo que es el sílabo, cómo construir un sílabo, recomiendo siempre que se socialicen los objetivos, que se consensúen los objetivos. Veremos ahora algunos criterios. Pero primero, pasemos a ver cómo el perfil de egreso se compone, en qué consiste brevemente. El perfil de egreso, según la experiencia aquí que tenemos en Ecuador, bajo los reglamentos locales, y esto cada uno de ustedes en sus países podrán ver, cerciorarse de cómo se contempla, se concibe el perfil de egreso. Nosotros manejamos un perfil de egreso basado primero en tratar de desarrollar lo que son unos contenidos académicos que se pueden evidenciar en unos resultados de aprendizaje. Entonces, los estudiantes, en pocas palabras, necesitan adquirir contenidos, ¿sí?, que se pueden evidenciar en un resultado de aprendizaje. Pero no solo eso,
sino que también necesitan desarrollar ciertas habilidades que puedan ayudarles a manejar ciertos métodos y metodologías, como por ejemplo de investigación. Además, adquieren conocimientos sobre contenidos sociales que puedan aportar a la calidad de vida. Vemos hoy más que nunca esta necesidad. Y por supuesto, formar personas, con valores. Para eso, promover valores y principios. Esto es lo que compone este perfil de egreso según la experiencia nuestra local aquí en Ecuador y concretamente en la Universidad Andina Simón Bolívar. Entonces, si queremos cumplir este egreso, los objetivos específicos deberían estar alineados a estos perfiles. A este perfil, a estos elementos. Y la pregunta como docente es, ¿de qué manera el objetivo de mi asignatura y los objetivos específicos están articulados, relacionados, aportan a este perfil de egreso? Entonces, esta reflexión primera nos ayuda a organizar de mejor manera y decidir qué actividades pueden contribuir para poder llegar a cumplir este consenso al que hemos llegado con nuestros estudiantes. Para esto, para poder organizar el proceso educativo y ahora sí poder nosotros decir, bueno, ¿qué actividades puedo escoger para mis estudiantes? ¿Cómo organizo el proceso de enseñanza-aprendizaje? Les quiero presentar este ciclo. Es un ciclo, porque no es tanto una secuencia lineal, sino más bien es un ciclo que inicia con el fin. Es curioso que algunos le llaman el diseño al revés, o en inglés que le llaman así, diseño al revés, porque empieza con el fin. Empieza con los objetivos, porque un objetivo supuestamente es un fin, ¿no? Es al final se llega al objetivo, se cumple. Pero para poder diseñar un proceso educativo se necesita iniciar, se recomienda fuertemente iniciar con los objetivos. Entonces, los objetivos que nosotros planteamos en el sílabo, en el plan de estudio, es nuestro punto de partida. Es lo que nos ayuda a nosotros a decidir qué actividad podemos escoger. Una actividad de enseñanza-aprendizaje, por más sofisticada que sea, por más tecnología sofisticada, interesante y maravillosa que sea, tiene sentido una vez que está articulado y ayuda a cumplir el objetivo de la asignatura. Para eso, una vez que decidimos qué actividad puede ayudarnos a cumplir el objetivo, pasamos a un tercer paso en el cual decidimos qué recursos, qué materiales pueden ayudar a esta actividad para cumplir este objetivo. Y establecer procesos de evaluación, que ya hablaré un poco más sobre esto. La evaluación, queremos hacer un curso específico sobre evaluación educativa en entornos no presenciales, que es muy importante. Evaluar los aprendizajes, evaluar la formación que se está dando, es muy importante. Y no solo esto, algo que muchas veces no se toma en cuenta, evaluar todo el proceso, evaluar qué se ha hecho en este curso. ¿Se cumplieron los objetivos? ¿De qué manera mis estudiantes cumplieron los objetivos? ¿Cómo reaccionaron frente a las actividades? ¿Qué dificultades tuvieron en la evaluación? ¿Cómo respondieron frente a los recursos y materiales que yo les entregué? Estas preguntas que se enfatizan en un proceso de evaluación de toda la actividad es esencial. Muchas veces terminamos en la asignatura, pues justamente cansados puede ser, con un deseo de un pequeño descanso necesario, merecido, pero mi recomendación es no terminar sin haber hecho una evaluación de todo el proceso. Para eso hay herramientas que podremos a futuro también compartir con ustedes como capacitaciones específicas, que justamente con Jorge Valladares hemos realizado conjuntamente lo que es el portafolio docente, una iniciativa muy interesante que puede ayudar a cumplir con este paso que muchas veces no se considera en la educación, que es de evaluación de todo el proceso educativo. Bien, pasemos nuevamente a este primer punto de los objetivos un poco más a profundidad. Los objetivos de aprendizaje u objetivos de la asignatura, como lo llamen, dependiendo de dónde se encuentre, es muy importante. Los términos, hay cierto debate, ciertamente, si es que trabajamos con objetivos, trabajamos con competencias, etc. Pero una de las razones por las cuales se recomienda trabajar con objetivos es porque su diseño puede ser mucho más claro, transparente. Entonces, si tenemos como esta imagen nos muestra nuevamente el perfil de egreso como fin,
que esta asignatura aporta este perfil de egreso o perfil de salida, con un objetivo general que necesitaríamos cumplir, tenemos objetivos específicos, que esta suma de objetivos, cumplimiento de objetivos específicos, nos ayuda a cumplir con este gran objetivo general. Ciertas características que en el campo educativo se recomienda para la construcción de los objetivos es, primero que todo, que sean enfocados en el estudiante, que sean enfocados en la estudiante. Por eso pongo una carita feliz, para decir, ese es nuestro centro, nuestro fin. Los objetivos van hacia los estudiantes. Hay una gran debate de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos objetivos de la asignatura o hacemos objetivos hacia el estudiante? La recomendación siempre, desde la educación, es que los objetivos sean direccionados a los estudiantes, porque la asignatura no va a cumplir con un objetivo. Son los estudiantes quienes van a cumplir con los objetivos. Por eso, la recomendación de poder tener ciertos criterios que en el campo educativo los presento aquí, resumidos. Primero, que sean concretos, que sean claros, transparentes, comprensibles, que al leerlos pueda uno decir, es interesante esto que voy a alcanzar al finalizar mi asignatura. Que puedan ser evaluables, algunos lo llaman medibles. Yo prefiero poner la palabra evaluación más que medición, ya que lo que se busca, el espíritu en este ámbito de evaluar, es ver en qué manera el objetivo se ha cumplido o no. Entonces, la descripción, la escritura del objetivo necesita poder dar lugar a un proceso de evaluación. Si lo escribimos de una forma evaluable, podremos evaluar. Entonces, cuando son muchas veces objetivos escritos de manera ambigua, se complejiza muchísimo el proceso de evaluación. En un contexto en el que nos encontramos, necesita ser factible, que es decir, que los estudiantes puedan cumplirlo, puedan hacerlo en el contexto que se encuentran, con los recursos que se encuentran. No solamente recursos físicos, materiales, sino anímicos. Sabemos que la situación motivacional, afectiva en este momento es muy fuerte en muchos de nosotros. Que sean pertinentes, ciertamente, que puedan tener sentido con el perfil de egreso, que puedan ayudar a cumplir no solo el perfil de egreso del programa, sino que el objetivo específico pueda cumplir el objetivo general de la asignatura, al objetivo que queremos llegar. Y finalmente quiero enfatizar que sean consensuados, que sean dialogados. No tanto como llegar al acuerdo, no estoy hablando de que cuando llego al profesor a la clase sin objetivos y veamos el primer día juntos qué objetivos plasmamos. No. Lo que me refiero es que sean socializados, es decir, que quede un consenso de la comprensión del objetivo. Obviamente un docente llega con los objetivos ya listos, preparados, pensados, en una comunidad, en colaboración con sus colegas. Pero lo que me refiero aquí es de que los objetivos necesitan el primer día de clase ser comprendidos por los estudiantes. Si no hay una comprensión sobre los objetivos que se quieren alcanzar en el primer día, pueden haber muchísimas dificultades a lo largo de la asignatura. Bien, aquí voy a dar un ejemplo de cómo un objetivo que tiene ciertos criterios que se recomiendan pueden concretarse en una asignatura. Entonces yo, por ejemplo, dicto una clase de métodos de investigación en educación, cuyo objetivo general es que los estudiantes puedan ser capaces de diseñar investigaciones en el ámbito educativo. Yo he hecho aquí un resumen. En mi sílabo, particularmente, yo presento prácticamente una historia. Esto podríamos, se recomienda en la constitución del sílabo presentar otros ámbitos, como de qué manera el docente ve la educación, cómo se contempla esta asignatura, qué sentido tiene dentro de un programa. Hay varios ámbitos que el sílabo necesita incluir para dar una mejor comprensión de su articulación dentro de un programa. Entonces, el objetivo general, de manera resumida, es que los estudiantes sean capaces de diseñar una investigación en el ámbito educativo. Yo necesito preguntarme, bueno, ¿qué debo yo hacer para que mis estudiantes, o qué mis estudiantes podrían hacer para poder cumplir con este objetivo general? Entonces, un objetivo podría ser, yo puedo pensar cuando estoy diseñando mi asignatura y digo, bueno, podría ser importante que conozcan los diferentes tipos de investigaciones. Y ciertamente es importante que conozcan diferentes tipos de investigación. El problema al yo escribir, por ejemplo, conocer los diferentes tipos de investigación, esta manera ambigua, poco clara,
no puede ayudarme a tomar decisiones de qué tipo de actividades puedo yo hacer o qué tipo de proceso de evaluación podría ayudar a ver si es que en realidad aquí llegamos a este objetivo. Es difícil saber, ¿conocieron? ¿No conocieron? Pues puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, el utilizar ciertos verbos, el utilizar ciertas formas de escritura de los objetivos, influye muchísimo en las actividades y el diseño y decisiones que vamos a tomar en el curso. Por eso se enfatiza iniciar con los objetivos de la asignatura, como toma de decisiones para las actividades a seguir. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, diseñar un instrumento de recolección de datos cualitativos, estoy dando ya una pauta mucho más concreta de ver, ¿pudimos diseñar un instrumento de recolección de datos cualitativos? ¿En qué medidas se hizo? Podemos tomar decisiones mucho más claras, concretas, frente a estos, escritura y comprensión de un objetivo específico. Bien, para esto, damos un ejemplo. Entonces, si yo necesito diseñar una actividad de aprendizaje cuyo objetivo específico es diseñar un instrumento de recolección de datos cualitativos, pongo yo como este mapa que el objetivo específico es mi punto de partida y mi meta. Entonces, como este gráfico nos indica, las actividades que yo diseño, que yo escojo, necesitan estar alineadas para poder ayudarnos a llegar a este objetivo. El material y recursos, que es un paso importante, la decisión de tomar qué materiales de apoyo puedo yo brindarles, porque yo no voy a estar ahí como docente, sino que voy a tomar decisiones. Necesito como docente tomar decisiones de qué materiales puedo entregarles, sugerirles, qué recursos necesito sugerirles. Este es un apoyo constante que podemos brindar. Y por supuesto, el siguiente paso, que es el proceso de evaluación, que como vemos, es un proceso del inicio al final. Veamos un ejemplo. Si yo diseño un instrumento de recolección de datos cualitativos, que es mi objetivo, para poder yo diseñar esta actividad de enseñanza-aprendizaje, puedo yo decidir que, bueno, para que yo diseño un instrumento de recolección de datos cualitativos, un paso sería pensar en que para un instrumento necesitamos una orientación teórica, una teoría que pueda ayudarme a mí a comprender el comportamiento de las personas y explicar y recoger datos que, por ejemplo, en las ciencias sociales, especialmente en educación, trabajamos, como son las variables latentes, que no son observables. Bueno, no damos una clarificación aquí, solo comprender que es un ámbito que yo como docente puedo decidir para poder diseñar una actividad. Un segundo tema es decir, bueno, otra actividad que podemos hacer es construir una entrevista. Una vez que comprendemos la orientación teórica y la importancia y decidimos una actividad sobre esto, podemos construir una entrevista que pueda ayudarnos a recoger datos cualitativos, que es el objetivo. Y nuevamente, material de apoyo y proceso de evaluación. Y finalmente pueden decidir, bueno, una actividad también podría ser un estudio piloto, que es decir, que este instrumento que han construido puedan ponerlo a prueba y ver qué resultados tienen y culminar ahí. Entonces, he podido diseñar un instrumento de recolección de datos cualitativos si cumplo con estas actividades. Proveo este material de apoyo y evalúo este proceso. Este es un ejemplo que les puedo brindar. Y dentro de este ejemplo, tomemos como el construir una entrevista, ¿sí? Al construir yo una entrevista y digo, bueno, ya hemos visto la parte teórica, ahora construyamos la entrevista. Necesito yo como docente presentar instrucciones claras de qué significa construir una entrevista, cómo la queremos hacer, cuántas preguntas podemos tener, qué extensión tiene, los criterios claros paso a paso que puedan ayudarnos, no tanto prescriptivos, porque necesitamos dar lugar a la crítica y a la reflexión, pero sí de que podamos nosotros decir que al final, ¿qué necesitamos entregar? Instrucciones de claras con fechas, en qué momento, dónde lo subimos, por ejemplo, la tarea si es en el aula virtual, cómo los métodos de entrega. A esto me refiero con instrucciones claras. Ciertamente, esto se recomienda que una estructura ayuda muchísimo en el proceso de enseñanza. Y yo puedo decir, bueno, esta es construcción de preguntas, vamos a hacer una actividad que es construcción de preguntas aplicando una teoría. Entonces, es algo muy, muy concreto que puedo yo especificar y brindar, como pongo aquí en este gráfico, estos satélites, que son el material de apoyo, en el cual yo no necesariamente tengo que estar 2 horas, 4 horas explicándoles. Puedo darles las pautas claras por medio de una conferencia como estoy haciendo yo, por medio de este medio, o puedo hacerlo por escrito.
Puedo presentar por ejemplos de otros instrumentos, de otras entrevistas que se han construido. Puedo presentar lecturas sobre cómo construir. Puedo presentar material audiovisual, algún video en YouTube que puedo yo encontrar en el cual también el docente explica de una forma elaborada cómo construir una entrevista, cómo construir las preguntas. Puedo hacer yo también una clase magistral por estas plataformas, por la plataforma Zoom, que está muy utilizada hoy en día. Puedo grabar la clase y enviarle a mis estudiantes. Entonces, el material de apoyo va en torno a la actividad. No es el fin, la actividad, perdón, el material, sino la actividad. Y esto sí les confieso que es uno de los momentos más complejos para nosotros docentes. El diseñar, saber qué material puede ayudar. Es muy complejo, más en tiempos, porque toma mucho tiempo poder organizar material de apoyo. Es algo que muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero es muy importante. Doy un ejemplo. ¿Qué revistas específicas, académicas, científicas, son las que están presentando artículos, investigaciones hoy en día sobre el tema que tú dictas? Necesitamos como docentes saber cuáles son las revistas, los journals, o los libros, o los autores, las discusiones, las conferencias. Esto me refiero con material de apoyo. Podemos nosotros presentar estos lineamientos, estas revistas, para que los estudiantes sepan dónde buscar, sepan dónde ir. A esto me refiero. No es necesario leer y explicar todos los artículos. Es necesario dar pautas claras, fines claros y presentar un material de apoyo que pueda ayudar a los estudiantes a construir su aprendizaje. Y finalmente, el tema de la evaluación es un proceso, perdón, no finalmente, pero continuando, el proceso de evaluación es esencial. Si esta actividad que yo he construido, las preguntas de una teoría, preguntas para una entrevista, yo puedo dar varias pautas de evaluación que necesitan estar también informadas, consensuadas y, ¿por qué no? Se sugiere, yo lo hago, presentadas ya en el sílabo. En el sílabo se puede presentar la forma como vamos a evaluar. La evaluación, no me refiero a la nota final. Si vemos en este gráfico, la evaluación sumativa o dar una nota final es un elemento de la evaluación. Es solo un elemento de la evaluación. La evaluación tiene muchísimos más componentes, como por ejemplo algo que se recomienda, partir de los conocimientos previos, ¿verdad? A Ausubel siempre nos recuerda esto, de que tenemos que partir de donde los estudiantes saben. Entonces, hacer una evaluación que puede tomarnos 5 minutos. Aquí podemos también hablar de los famosos CATs o técnicas de evaluación en el aula. Bueno, evaluar los conocimientos previos. Podemos también evaluar, hacer una evaluación de los aprendizajes en el momento, ¿sí? Ver cómo están respondiendo, hacer evaluaciones entre pares, o hacer la autoevaluación de ver cómo su trabajo se compara con los estudiantes, no en términos de competitividad, sino en términos de poder recibir retroalimentación y apoyo de sus colegas. Esto, repito, la evaluación, queremos a futuro hacer toda una capacitación sobre lo que es evaluación en entornos porque es bastante amplio. Aquí solo quiero mencionar algunas cosas, no quiero distraerme porque la evaluación es un tema muy importante. Quiero enfatizar solo de que la evaluación no es únicamente dar una nota, sino que es todo un proceso complejo, muy rico, muy importante en el proceso educativo. Tanto que vemos este último elemento de que es, pongo ahí, formativa, que la evaluación formativa es algo esencial. La evaluación formativa no es solo un acompañamiento constante, como muchas veces se comprende. No, no, no. La evaluación formativa es el poder tener datos que me ayuden a los docentes y a los estudiantes a tomar decisiones. Pensamos nosotros en la evaluación solo del estudiante, de los aprendizajes. La evaluación del aprendizaje es un elemento de la evaluación. La evaluación formativa es mucho más compleja. Nos dice que es buscar datos que nos ayuden a tomar decisiones a los estudiantes y a los docentes del quehacer educativo. Entonces, a eso se refiere con evaluación formativa, que es algo muy rico, muy importante en la educación. Entonces, y el último proceso que ya lo había mencionado al inicio, que es el de evaluar todo el proceso educativo, de ver si es que hemos cumplido, en qué manera se han cumplido los objetivos del aprendizaje, de qué manera se alinearon y respondieron las actividades de enseñanza-aprendizaje, de qué manera respondieron los estudiantes, en qué manera los recursos ayudaron, qué más recursos necesito, qué otro material puedo yo a futuro incluir o puedo retirar, los procesos de evaluación, qué me ayudaron, qué nos enseñaron. Este quinto paso de la evaluación de todo el proceso, a mí me parece, y a muchos en el campo de la educación,
como algo esencial que sí necesitamos reflexionar sobre esto para tomar decisiones concretas. Bien, por último, quiero presentarles a ustedes una forma en la cual la tecnología puede ayudarnos, ya que es el tercer tema de este conversatorio. Presentándoles aquí este gráfico que no es un modelo a seguir. Sabemos que los modelos son muy buenos, pero muchas veces tienen complejidad al aplicarse porque los modelos dependen de los contextos. Sino que más que un modelo, esto es una forma de pensar en la educación. Se llama el diseño universal de aprendizaje. Es un diagrama amplio en el cual nos ayuda a nosotros a tomar en cuenta los varios contextos en los que se encuentran nuestros estudiantes. El diseño universal de aprendizaje de Rose, escrito después por Mary Rose Gordon, nace con un espíritu de inclusión educativa, para poder incluir a personas que tienen capacidades especiales, que requieren de un tratamiento individualizado, y que muchas veces el proceso educativo no ha sabido responder a muchas personas que tienen ciertas limitaciones, ciertos contextos y ciertas vivencias. Entonces, el diseño universal de aprendizaje nos puede ayudar a nosotros a tomar decisiones de qué actividades podemos nosotros seleccionar para cumplir con nuestro objetivo de la asignatura, qué actividades puedo yo pedir que los estudiantes entreguen para un proceso de evaluación. Y lo que hace este esquema, este diseño universal de aprendizaje, esta forma de pensar, tiene como criterios, primero, el dar múltiples escenarios de participación, que los estudiantes puedan participar de varias formas. Y no solo los estudiantes, sino los docentes pueden participar de varias formas. Podemos nosotros presentar la instrucción de varias formas, la retroalimentación de la misma manera. Entonces, si nosotros vemos que puede ayudarnos a pensar la educación de una manera distinta, flexible, esto es esencial. Solo quiero explicarles brevemente de qué se trata este diseño universal de aprendizaje. Vemos que existen dos lados, uno a la derecha, una primera mitad a la derecha, que es las iniciativas sugeridas por el educador, por la educadora. Y el lado izquierdo, lo que los estudiantes pueden generar. Entonces, en un primer lugar, a la parte derecha, vemos que se trata un tema que es el que más utilizamos en la educación, que es explorar un concepto. ¿Se me escucha? ¿Me escuchan? Sí, muy bien, Cristian. Sí, se escucha. Muchas gracias. Entonces, vemos que la explicación de los conceptos es por lo general cómo muchas de las clases se desarrollan. Pero vemos aquí, con este panorama, que llega a ser una de las formas en las cuales podemos impartir nuestra clase. El explorar el concepto, que es la parte inferior derecha, ¿verdad?, nos dice en el qué del aprendizaje, el qué vamos a aprender, qué vamos a explorar, qué vamos a analizar. Esto podemos hacerlo a través de la clase magistral, que puede ser hoy por hoy grabada o transmitida en vivo, que puede hacer a través de videos o de lecturas, ¿verdad? Puede ser enriquecido por varios elementos. Y también hay una parte arriba de esta, que es generada nuevamente por el educador, sugerida por el educador, en el cual topa el tema motivacional, un tema que muchas veces no se toma en cuenta. Y las disciplinas de la psicología y el campo de la educación, las investigaciones, sostienen consistentemente que el tema motivacional, no tanto de felicidad, no estoy hablando de esto, estoy hablando del tema motivacional como una forma de participación activa de los estudiantes, es decir, que comprendan las razones por las cuales están realizando esta actividad. Esto muchas veces no nos preocupamos como docentes, el comprender por qué hago esto. Puedo comprender qué tengo que hacer, pero no comprendo por qué. ¿Por qué tengo que aprender estadística, que es tan aburrida? ¿Por qué tengo que aprender? No es tan aburrida, solo como ejemplo, no estoy haciendo una acusación, pero digo, ¿por qué tengo que aprender esto? ¿En qué me ayuda? Entonces, por eso, el tomar en cuenta el perfil de salida, el perfil de eso, los objetivos, la razón que puede ayudar en la formación de los estudiantes, puede ayudar a comprender el porqué del aprendizaje. Un tema muchas veces olvidado y no tomado en cuenta. Y después, al lado izquierdo, tenemos las diferentes formas que podemos solicitar a nuestros estudiantes que entreguen sus trabajos.
a través de presentaciones, de proyectos, que estamos es muy común esto, ¿verdad? De demostraciones, de aplicaciones, o pueden ellos crear un significado a través de blogs, en la parte inferior izquierda, a través de blogs pueden crear podcasts, los podcasts con solo audio, o los podcasts, es decir, podcasts con video, pueden crear, alimentar una Wikipedia, etcétera. Pueden hacer varios elementos y ejemplos. Nosotros en la Universidad Andina, una de nuestras docentes, la doctora Edith de la Guerra, por ejemplo, enseña con cómics, algo maravilloso, poder poner a los estudiantes de Derecho a plantearse temas de jurisprudencia con cómics. Entonces, estas ideas son importantísimas el que nosotros podamos contemplarlas, para lo cual pido ahora que nuestros panelistas, Jorge Valladares y Verónica Orellana, puedan darnos algunos ejemplos de cómo la tecnología puede ayudar en el diseño de actividades. Muy bien, muy buenas noches con todos los participantes de este conversatorio virtual. Muchas gracias, Cristian, por tu exposición. Bueno, dentro de este diseño universal del aprendizaje, si percibimos, por ejemplo, hacia la parte superior a sugería del docente, lo que tiene que ver con implicación experiencial, tienes el caso de juegos, simulaciones interactivas, experimentos o proyectos colaborativos. Por ejemplo, ¿no? Todo el tema ahora, la tendencia que tiene que ver con gamificación en la educación, una herramienta, ¿no? Que se ha popularizado mucho el uso del Kahoot, por ejemplo, para poder hacer preguntas a manera de juego a nuestros estudiantes. O a lo mejor puede ser que se genere algún proyecto colaborativo a través de un mural virtual donde los participantes puedan ir construyendo conceptos, puedan ir construyendo ideas, puedan ir consiguiendo algún tipo de objetivo para crear un proyecto. Y estoy pensando, por ejemplo, en murales virtuales como Padlet. Y si tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la demostración y aplicación en esa parte generada por el aprendiz, considero, por ejemplo, en la parte de presentaciones, aparte de un PowerPoint, puede ser también una infografía que pueda sintetizar con imágenes y textos ese cómo del aprendizaje, es decir, cómo vamos demostrando ese aprendizaje y cómo lo podemos aplicar de alguna u otra manera. Esto es lo que te puedo comentar a partir de este diseño universal de aprendizaje. Y le doy paso la palabra a Verónica para que nos pueda también compartir su experiencia. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación también a este muy interesante conversatorio digital. Estamos también experimentando esta modalidad a través de la tecnología y bueno, en ese sentido pues nos ha tocado experimentar a muchos docentes el uso de las diferentes herramientas digitales para poder llevar la continuidad del proceso educativo. Entonces, bueno, en cuanto a ejemplos que podríamos mencionar sobre el tema de crear significado, sobre el tema de que el aprendiz pueda generar en este proceso de diseño, dentro de un diseño universal del aprendizaje, por supuesto que una de las herramientas más utilizadas son los blogs. Los blogs nos permiten llevar a cabo estos, tal vez una especie de portafolio en el que presentemos nuestros trabajos. Pueden ser realizados en forma colaborativa, es decir, un trabajo en grupo. Podemos permitir que nos hagan comentarios, personas, qué sé yo, del curso, familiares que visiten. Entonces, esto nos genera una serie de interacciones muy interesantes, además de que se pueden insertar objetos desde otras plataformas. En ese caso, yo recomendaría el uso de Blogger, que es de Google y con el cual podríamos integrar toda la suite, ¿no? de Google, que es bastante amigable para su uso y para aplicaciones educativas. Bueno, asimismo, los podcasts, los estudiantes pueden generar audios en donde se exponga sobre un tema, en el que se responda a preguntas, en el que se haga un resumen, se cuente una historia, ¿no? Que de alguna manera nos permita crear el significado de lo que estamos aprendiendo. Para eso, por ejemplo, podría recomendar el iVoox, que es una plataforma que tiene un límite, mejor dicho, no tiene mucho límite para el acceso gratuito. Hay muchas otras, algunas son un poco más limitadas porque son de pago. Y bueno, también, por supuesto, las redes sociales. Nosotros tenemos muy buenas experiencias creando cursos micromox en el Twitter. Entonces, ahí los estudiantes van generando hilos
de comentarios que tienen un objetivo de aprendizaje y ellos van creando el significado con la información, con links, con datos que ellos van investigando y van articulando de manera que se demuestra un aprendizaje, ¿no? Y por supuesto están los tests. Los tests, para eso hay muchas herramientas, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de herramientas digitales que existen en la actualidad son para tests. Hay muchísimas, hay una gran variedad. Algunas se presentan en forma de juegos. Está, por ejemplo, el Quizzes, podemos usar Google Forms, podemos usar Microsoft Forms, podemos utilizar el Kahoot y muchas otras que nos permiten hacer juegos, hacer preguntas, dar premios, puntajes. Entonces, son bastante útiles. No sé, también si es que, bueno, más bien yo quería como comentar en cuanto al tema de lo que estamos viviendo ahora, la educomunicación. Justo es un tema que estamos tratando en un curso de los cursos avanzados. Y ahí sí yo quisiera hacer una reflexión sobre la importancia de no orientarnos hacia el uso de la tecnología de una manera improvisada nos ha tocado, pero más bien tratar de ser creativos, ¿no? Tratar de generar espacios consensuados, como decía en el ciclo del objetivo que nosotros ya tenemos, porque tenemos una planificación, tenemos que cumplir un diseño curricular que está preestablecido, pero tratemos de ser más creativos en el sentido de utilizar estas herramientas tecnológicas para que nuestros estudiantes exploten la potencialidad que ellos puedan tener y propongan más bien actividades variadas, formas de demostrar lo que aprendieron de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus gustos también. Entonces podríamos tener resultados muy interesantes en función de eso, ¿no? No sé, si alguna otra pregunta hay al respecto o podríamos pasar a responder a los participantes. Sí, comentando también lo que decía Verónica y también complementando la presentación y exposición de Cristian, creo que estamos en un momento de contingencia académica donde esta modalidad presencial o las clases presenciales hemos tenido que implementarla, transformarla, llevarla hacia modalidades no presenciales como la educación virtual, como la educación a distancia. Y esto, de alguna u otra manera, esta transformación implica el adoptar ciertas estrategias para poder generar estos aprendizajes en estos entornos o ambientes de aprendizaje. Creo que es importante también, además de las herramientas que solamente son un medio, y coincido con Verónica, no son la finalidad en sí misma, lo que implica, de alguna u otra manera, es que también nuestros estudiantes, y a partir del modelo de diseño universal del aprendizaje que nos presentó Cristian, es que el estudiante también sea protagonista en este proceso educativo. Muchas veces creemos que nuestros estudiantes son solamente receptores de información, y aquí más bien lo importante es que también sean protagonistas en una construcción del conocimiento, en que de alguna u otra manera puedan también, a través de los recursos tecnológicos, crear sus propios objetos virtuales de aprendizaje, recursos educativos digitales, y para ello es clave, evidentemente, que en este proceso hay un acompañamiento, ¿sí? Entonces, creo que es importante también darle ese papel protagónico y creo que las modalidades no presenciales, en línea o a distancia, son idóneas para generar ese protagonismo en el aprendiz, en este caso, en el estudiante. Este era mi comentario y le doy la palabra a Gabriela como moderadora de este conversatorio. Muchísimas gracias, Jorge. Agradecemos a Cristian, a Verónica y a Jorge por las orientaciones que nos han podido brindar para llevar a cabo un proceso educativo en modalidades no presenciales. A continuación vamos a pasar a responder las preguntas de la audiencia. Esta pregunta está dirigida para Cristian. El proceso de evaluación se enfoca la pregunta es, si la evaluación del proceso se enfoca en el trabajo didáctico realizado como docente, en la relación con el manejo del círculo de aprendizaje que se desarrolló. ¿Se me escucha? Perfectamente. Muchas gracias. Y gracias por la pregunta. Efectivamente, el proceso de evaluación que menciono yo como un quinto paso de este ciclo tiene que ver no tanto con la evaluación de los aprendizajes que se han realizado, sino con la evaluación de todas las decisiones que yo he tomado como docente, de todas las reacciones que habrán podido tener nuestros estudiantes.
porque los estudiantes nos dan mucha información con su reacción, con su calidad de trabajo. Sabemos que la evaluación es el proceso más crucial y complejo. ¿Por qué? Porque nos dice a nosotros como docentes si es que en realidad se ha llevado a cabo el objetivo. Nosotros podemos pensar y decir, bueno, qué bien que me fue en una clase, pero al ver los trabajos que nos entregan los estudiantes, al ver sus reacciones de diferentes formas, nos constatamos de una realidad que puede ser distinta. Entonces, reflexionar sobre toda la evaluación del proceso es esencial, para lo cual yo hago referencia a lo que se llama la filosofía de la educación, suelen llamarlo, o visión de la educación. Es decir, que los docentes se les invita en un proceso de formación, que por ejemplo Jorge y yo hemos realizado varias capacitaciones en ese ámbito, ayudar a que cada uno de los docentes escriba cómo ve a la educación, cómo ve a los estudiantes, cómo ve el fin de la educación. Porque este planteamiento de cuál es su visión de la educación ayuda muchísimo en el inicio, en el ciclo del proceso y en la conclusión, en su cierre. Entonces, efectivamente, este proceso de evaluación es esencial y se evalúan todas y cada una de las decisiones, incluido la descripción y escritura de los objetivos en mi sílabo, ver de qué manera ayudaron al final a cumplir con el perfil de salida y si fueron escritos, planteados, socializados y desarrollados de una manera clara y transparente. Muchísimas gracias, Cristian. La siguiente pregunta es para Verónica Orellana. ¿Podemos pedirles a estudiantes de primaria videos para recoger sus deberes? Bueno, a ver, ahí me escuchan, sí, ¿no? Ya. Sí, A ver, de poder podemos hacer todo lo que nosotros se nos ocurra. Yo personalmente ahí sí voy a tener mucho sesgo porque tengo 2 hijas pequeñas y sí me estreso bastante cuando les toca hacer videos, sobre todo con la mayor que es bastante perfeccionista. En todo caso, lo que yo consideraría es que los profes, si es que están pasando de la modalidad presencial a la virtual por esta situación, ya conocen el contexto de sus estudiantes, entonces ellos pueden saber sus habilidades, pueden saber su disposición también de tecnologías que tengan al alcance, qué tanto pueden manejar, y depende mucho de las edades, porque no es lo mismo un niño, una niña de segundo, tercero de básica que uno de sexto, séptimo. Entonces, claro, algunos pueden hasta ya ser youtubers, ¿no? Hacen sus TikToks, sus cosas y las publican solos, y bien para ellos podría ser hasta divertido presentar qué aprendieron, exponer sobre algo a través de un video. Mientras que para los más pequeños podría esto causar un poco de complejidad, podría necesitar que el padre le ayude y ahí los papitos nos enojamos cuando nos toca hacer tanto los deberes, de ayudarles tanto que en esta situación también estamos complicados, al menos quienes sí llevamos el teletrabajo. Entonces yo consideraría que podría ser una opción, pero siempre se debe analizar cuál es la situación de los chicos en cuanto al uso, manejo y acceso a la herramienta para poder hacer ese video. Y como lo dije, si es que ya los conocían en el entorno presencial, entonces los profes ya saben si es que sí lo van a lograr hacer o si es que no, si es que va a ser tal vez algo que los papás van a tener que estar al lado ayudándoles. En ese sentido diría mi respuesta. Ahora, si es que es de interés hacer el mismo el video, podrían existir casos en los que no hay cómo, entonces se deberían dar alternativas, ¿no? Alternativas tal vez no hacer el video, pero escribir el guión del video. Entonces mandar el texto en el que se diga, no sé, se describa cuál sería la escena y entonces qué saldría diciendo la persona sobre qué hablaría de acuerdo al objetivo que tengo yo en esa actividad. Porque podría ser que por A o B el video es complicado de subir, a veces el internet se corta, podría ser que la cuenta no les permite. Entonces, también es pesado, no necesariamente todos disponen las condiciones para poder cargar el video, enviar el video. A veces se bloquea, eso genera frustración en los chicos. Los papás tampoco es que saben, y yo he visto papitos que entran en crisis porque ni en el correo electrónico no leen el adjunto que vino con las instrucciones. Entonces sí hay que considerar que cómo es el contexto, ¿no? Cómo estamos en cuanto a las capacidades de los estudiantes, de sus padres, del tiempo y también dar plazos apropiados para que se pueda hacer la actividad. Eso sería, muchas gracias. Gracias, Verito. Me parece que Cristian quería complementar con algo. Sí, muchas gracias. Complementando lo que menciona Verónica, yo también fui profesor de escuela, ¿no? Entonces,
el tema ético también es importantísimo. Sabemos nosotros que, por ejemplo, aquí en Ecuador hubo una gran polémica porque un canal de televisión solicitaba que los niños envíen sus videos y, claro, crea un problema de ético, un problema que puede alcanzar con temas morales. Entonces, mi sugerencia es de que los objetivos se socialicen, que las actividades se socialicen también con los padres de familia en los contextos educativos, cuando hay pues menores de edad, para que existan esta comprensión de a qué nivel de revelación, porque un video revela muchas cosas, queremos llegar. Esto es muy importante tomar en cuenta. Para esto hay alternativas muy interesantes en el cual los estudiantes pueden, por ejemplo, utilizar no su imagen de persona, sino avatars, imágenes de figuritas que pueden crear los escenarios que nosotros queremos, sin plantear imágenes reales de las personas que los creen. Entonces, la creación, utilizar avatars, utilizar programas que puede ayudar a esta idea que nos presenta Verónica. Eso quería complementar. Gracias. Muchas gracias, Cristian. La siguiente pregunta es para Jorge. Esta pregunta va en el contexto de pregrado en Quito. En universidad pública, donde la accesibilidad a la tecnología puede llegar a ser limitada por su condición económica. En este sentido, lo que acaban de decir sobre que los alumnos sean los protagonistas, ¿cómo se aplicaría en un proceso de formación en producción audiovisual? Bueno, muy bien. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. En primer lugar, dentro del contexto hoy en día que tenemos a nivel país, hay que entender que cuando hablamos de modalidades no presenciales, no solamente es la educación en línea. También hay que volverle a resituar y a resignificar lo que es la educación o la modalidad a distancia, ¿sí? La educación en línea o la educación virtual utiliza recursos tecnológicos, evidentemente sean sincrónicos en tiempo real o en tiempo diferido como son los asincrónicos. En cambio, la educación a distancia es una modalidad que se centra en ese aprendizaje autónomo del estudiante, autoinstruccional, y de hecho la clave está en el diseño de las actividades que le permita generar ese aprendizaje autónomo con la tutoría, eso sí, del docente a través de diferentes medios telemáticos, que puede ser un entorno virtual, puede ser probablemente también el mismo teléfono, hoy en día que tenemos teléfonos inteligentes, WhatsApp. Entonces, quería hacer esa aclaración inicial. Ahora, dentro de protagonismo frente a lo que son estudiantes de comunicación, a mí me parece que dentro de la educación virtual hay una tendencia hoy en día que se llaman las narrativas digitales, donde a través de la construcción de historias, el estudiante puede ser protagonista, no solamente de la construcción de la historia, sino de integrar ese texto con algún recurso audiovisual y presentarlo como producto. Y de esta manera es protagonista. No solo, digamos, que se convierte en un actor dentro de un escenario audiovisual, sino que también en la producción está justamente el estudiante protagonizando. Y no solamente de manera individual, sino también de manera colaborativa, porque sí es importante también aquí el trabajo en equipo para esta producción de, en este caso, de un recurso audiovisual que recoja, pues, en este caso, una narrativa digital. Entonces, aparte de la producción en sí, también hay todo un proceso de construcción, ¿sí?, y de aprendizaje que va realizando el estudiante con su equipo. Esto es lo que le puedo comentar a esta pregunta. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a pasar con una pregunta para Cristian. El desarrollo educativo de las universidades de América Latina reflejan un mayor desarrollo del país. En Ecuador se evidencia esa realidad. ¿Se podría hablar de la necesidad de una educación para el desarrollo sostenible? Lastimosamente no sería yo un experto en poder responder a esta pregunta, de qué manera podría tratarse. No es mi campo de experticia, por lo cual no quisiera hablar sobre este tema dando una respuesta no certera. Lo que sí me atrevería a decir es que la educación y el desarrollo, cuando se trata de estos dos conceptos, yo soy uno de los que en todo espacio que tengo menciono que la educación y el desarrollo están relacionados no en una forma jerárquica, utilitaria, en la cual el desarrollo, como muchas veces se concibe, y la Universidad Ecuatoriana tiene esta tendencia también,
de ver a la educación como un simple medio para poder alcanzar un desarrollo. Podría decirse que sí, que la educación, a nosotros poder formar estudiantes, personas autónomas, que puedan generar conocimientos, que puedan tener un sentimiento de bienestar, de desarrollo personal, de desarrollo profesional, puede ser sustentado, puede ser sostenible, puede ser mantenido y puede beneficiar ciertamente. Por otro lado, quiero enfatizar que la educación y el desarrollo necesitan comprenderse, especialmente la educación, como una disciplina. Muchas veces lo contemplamos, y siempre repito esto, a la educación como un arte solamente, si es un arte, tener un carisma para poder dar una clase, creatividad, etc. Pero no es solo esto, es una disciplina. Es una disciplina que tiene su rigurosidad, que tiene sus métodos también de poder adquirir conocimientos, evidencias, datos que pueden ayudarnos a tomar decisiones. Muchas veces en la educación vemos que las decisiones se toman porque consideramos a la educación como un deporte, como algo que se adquiere simplemente con la práctica. Es verdad, muchas cosas se adquieren con la práctica, pero no podemos nosotros pensar que una cirujana empiece a practicar con las personas. Hay una ciencia detrás, hay un conocimiento detrás, y la educación también tiene este aporte. También se abre a consultar datos, a ver experiencias, a poder profundizar los conocimientos para tomar decisiones. Entonces, si uno tiene como respeto y dignidad a la educación, que no solamente puede ayudar a las personas, sino que es una disciplina en sí, esta dignidad como disciplina, entonces podemos nosotros hablar, sí, de un desarrollo. Podemos hablar nosotros entonces, sí, de poder mantener a largo plazo una formación y un grupo, una comunidad, porque lo que hace la educación, algo maravilloso, es que nos une. La educación une a las personas. Por eso quiero enfatizar que el tema relacional que la educación tiene en la presencialidad, cuando los estudiantes toman un descanso y conversan con el docente. Esto es, en la Universidad Andina nosotros tenemos esta experiencia, por ejemplo, de que tenemos un canelazo, que es una bebida andina que ayuda a las personas a adquirir mayor fuerza física después de una jornada larga de trabajo. Entonces, siendo una universidad de posgrado, tenemos estas tradiciones porque es una relación la educación. Tratar de mantener estos espacios también dentro de unas modalidades no presenciales podría ser un desafío, ciertamente, pero no una imposibilidad, sino que tendríamos que ser creativos de poder también relacionarnos con nuestros estudiantes a través de entornos distintos. Hoy estamos, pues la educación nos ha unido a través de este medio que no podríamos haberlo hecho, por ejemplo. Sé que hay gente, me habían escrito de que había gente que iba a participar de México, de República Dominicana. Entonces, este tipo de relación puede fortalecerse también y puede ayudarnos en este ámbito. Eso podría yo decir. Gracias, Cristian. La siguiente pregunta, Vero. Al respecto del proceso de evaluación que se mostró, ¿existe algún modelo o herramienta establecida que garantice que se complete el mismo? En cuanto al proceso que mencionó Cristian, imagino que se refieren al proceso educativo que él está planteando. Yo consideraría que no, porque depende del tipo de aprendizaje, o sea, como él mencionó, ¿no es cierto?, objetivos generales, objetivos específicos y luego en un diseño microcurricular. Si es que nos referimos a cómo evaluamos todo lo que vamos llevando a cabo, pues ya dependería mucho de cómo, de cuál es el diseño, de cuál es el contexto, el nivel educativo, las herramientas que se están utilizando. Entonces, lo más importante, independientemente de herramientas que podrían existir, pero que no necesariamente se van a adaptar, es que nosotros recibamos la retroalimentación del estudiante. Eso es lo más importante, porque ellos van a decir, profe, estuvo muy largo, profe, me demoré demasiado, profe, estuvo súper fácil, esto no entiendo, no sé cómo, no sé, lo que nos mandó a hacer me causó confusión. Entonces, esa es la mejor retroalimentación que nosotros debemos considerar para mejorar el siguiente diseño. Y también, dependiendo de las edades, ¿no es cierto? Si estamos hablando de los niños, de pequeños, recibir la retroalimentación de los padres, porque ellos se van a dar cuenta de la carga de trabajo que ellos van a tener. Lo que hemos sufrido ahora en esta época es una sobrecarga, sobre todo la primera semana, es una carga excesiva de trabajos. Entonces, claro, hubo muchas quejas, ¿no? Hasta la ministra le llegó la queja, por eso dijo que no van a ser evaluadas las actividades, porque los niños creo que se anochecían hasta la madrugada haciendo las tareas. Entonces, esas retroalimentaciones que una vez que ponemos en marcha los procesos, eso es lo que más debemos nosotros considerar para poder mejorar el siguiente diseño. Gracias, Vero. Jorge, en modalidades no presenciales,
¿Cuáles son los criterios para establecer el tiempo de actividades en tiempo real? Conferencia del docente y trabajo colaborativo. Respecto del trabajo autónomo. Bien, gracias, Abela. Frente a esto, más bien te respondo referenciando un poco lo que ha sido este diseño de nuevos o rediseños de programas de posgrado, especialmente basándome en lo que el CES, el Consejo de Educación Superior, plantea, ¿no?, sobre el número de horas. Si uno ve la organización de los aprendizajes, en la educación superior vemos que hay ese aprendizaje asistido por el docente, que en su momento se consideraba ese aprendizaje de apoyo asistido, real, efectivo del docente, y por otro lado también un tipo de aprendizaje colaborativo. Luego está el aprendizaje autónomo del estudiante y después está el aprendizaje práctico experimental. Si uno toma una asignatura en estos diseños y se me ocurre una asignatura de 144 horas, estamos hablando que podemos dosificar de alguna u otra manera una tercera parte de horas para cada uno de este tipo de aprendizajes. Es decir, que una tercera parte, a partir de mi objetivo educativo, una tercera parte será a través de un aprendizaje asistido por el docente, y yo podría utilizar herramientas sincrónicas para una clase magistral, para a lo mejor un debate, ¿sí?, con mis estudiantes de tipo colaborativo. Ese otro 30% a lo mejor podría generar un aprendizaje autónomo, sí, con mis estudiantes, para que puedan de ellos de alguna otra manera ampliar su conocimiento, y después a lo mejor algún tipo de tarea práctica que le permita de alguna otra manera llevar esa teoría a la praxis o a la práctica en sí, y con esto pues yo ya he organizado el aprendizaje que responda evidentemente al objetivo educativo, también que responde a un resultado de aprendizaje en función de ese perfil de egreso que nos decía Cristian, y a su vez yo poder diseñar de alguna otra manera el proceso de evaluación. Esto es lo que yo podría responder. Y para complementar lo que se llama en planificación de la docencia en línea, la temporalización. No hay fórmulas, ¿sí? No puedo decir solamente 30, ya depende mucho, y ahí viene en modalidades no presenciales un criterio que se usa, que es el diseño instruccional, es decir, a partir del objetivo, y aquí viene ya la capacidad autónoma de decisión del docente, que cómo voy yo combinando estos aprendizajes para lograr mi objetivo y evidentemente contribuir a ese perfil de egreso. En algunos casos a lo mejor lo autónomo será prioritario versus los otros tipos de aprendizaje, a lo mejor para un determinado objetivo será la práctica o será la articulación de los tres tipos de aprendizaje. Esto es lo que yo puedo responder. Gracias, Jorge. Cristian, ¿cómo se relaciona la forma de definir los objetivos concretos, evaluables, factibles, pertinentes, consensuados con la metodología SMART, que dice que los objetivos son específicos, mensurables, alcanzables, relevantes y temporales? Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa pregunta. Sí, bastante coherentes, bastante congruentes con esta posición de lo que también se menciona con este modelo de SMART, que deben ser medibles. Yo me he tomado la libertad de atrevimiento de modificar con palabras que puedan tener una reacción menos reacia, porque por ejemplo nosotros como Universidad Andina tenemos una posición muy crítica frente a lo que es la medición. Sabemos que los temas de medición muchas veces son muy útiles, pero que muchas veces pueden peligrar, porque nos podemos creer que ese es el enfoque y creer que la medición numérica pone como una etiqueta a los estudiantes o a las actividades. Entonces, nosotros tenemos una posición muy crítica frente a eso, y yo he preferido utilizar la palabra evaluación. Entonces, van a haber cosas que son muy similares y otras cosas que no, pero por eso sugiero que se plantee lo que es la filosofía de la educación o la visión de la educación, cómo comprendo yo la educación, cómo comprendo yo las evaluaciones, para poder yo tomar decisiones y hasta utilizar, porque tenemos esa libertad, es la maravilla de la educación. Algunos les pone nervioso de que la educación, como no es una ciencia exacta, es una ciencia social, tiene este campo amplio de modificaciones y podemos alterar ciertas cosas, cambiar, modificar, pero siempre con un fin, con un criterio argumentado. Entonces, hay bastante en común, pero repito, el diseño de los objetivos, el énfasis que quiero hacer, más que poder llegar a utilizar de manera unánime criterios específicos, comprender el espíritu que están enfocados en el estudiante, porque son ellos quienes van a alcanzar esos objetivos con mi apoyo.
con el apoyo de la institución, con el apoyo de una infraestructura. Por ejemplo, la Universidad Andina, gracias a la visión de nuestros rectores, tenemos hoy, con el apoyo de nuestro actual rector, doctor César Montaño, un fuerte componente de entornos virtuales que nos puede ayudar a nosotros con una infraestructura, con un departamento de informática, ayudarnos a poder, a nosotros como docentes, tomar estas decisiones. Jorge había mencionado ya lo que es el diseño instruccional. Es algo esencial. Diseñadores instruccionales son esenciales hoy en día. Son aquellas personas que nos ayudan a los docentes que conocemos el contenido de la asignatura a traducirlo de una manera creativa, dinámica, llevar esta historia, esta idea que nosotros queremos traer al aula a través de actividades, imágenes y procesos que pueden ser muy efectivos en entornos no presenciales. Eso podría decir. Gracias, Cristian. Verónica, ¿qué herramientas tecnológicas serían más recomendables para los niños de preparatoria? Ya que por la situación en la cual nos encontramos es fundamental realizar clases online. Sí, ¿me escuchan? Sí, Berito. Ya. A ver, para los niños pequeñitos hay ciertos juegos, ahora también depende de la asignatura, ¿no? Lo que más hay y que es bastante, yo diría, lindo para los niños son los videos. Podríamos buscar videos que sean cortos, que justo aborden el tema que nos interesa para que ellos puedan desarrollar las destrezas a las que estamos apuntando. Y también ciertas aplicaciones con juegos, por ahí está EducaPlay, hay profes que han diseñado bastantes pruebas en Quizzes, es una herramienta bastante amigable que ellos van seleccionando opciones y les sale una retroalimentación y tienen un tiempo, entonces al cronómetro les va calificando mejor si responde más rápido, que tienen estos diferentes herramientas de gamificación, podríamos decir. Entonces, sí hay para los pequeñitos, hay ciertas plataformas que son igual de acceso pagado, lastimosamente, pero hay algunas en las que el profesor puede diseñar este tipo de jueguitos, de cuestionarios, como lo que les digo, el EducaPlay, el Quizzes, que son más amigables para los niños, no tienen tanta cosa, sino que solo aparece la pregunta, se puede poner imágenes y los niños van respondiendo y les sale ahí un resultado. Yo recomendaría eso y claro, responderían luego de que ellos ven un video, leen algún texto, no sé, en el que se esperaría que se desarrolle pues la destreza que se está apuntando. Gracias, Vero. Jorge, ¿hasta qué punto es posible modificar los objetivos educativos con que se inició el año escolar en el nivel medio, ya que estos fueron planificados y pensados para una modalidad presencial? Sin embargo, ahora tenemos que seguirlos trabajando en forma virtual. Personalmente considero que no es que se están modificando los objetivos. Más bien, se están modificando son las estrategias que me permitan cumplir estos objetivos, en este caso, en otros espacios o ambientes utilizando determinados recursos, sean tecnológicos para modalidades no presenciales, o sea también el diseño de actividades que me permitan más fortalecer el trabajo autónomo si es caso mi estudiante no tiene conectividad o no tiene infraestructura tecnológica en su casa, por ejemplo. Entonces, más bien, y yo creo que hay que ir deconstruyendo un cierto estereotipo de decir, claro, el hecho de una educación en línea, una educación a distancia, no es la misma calidad. Más bien, quienes estamos en modalidades no presenciales, tenemos que asegurar también la calidad, ¿sí? Que tanto una modalidad presencial como una modalidad no presencial cumpla los objetivos educativos, cumpla ese perfil de egreso, sino que con diferentes estilos de docencia y estilos de aprendizaje. Entonces, en eso, pues, creo que también una modalidad en línea y una modalidad a distancia puede cumplir. El gran problema, veo yo, y esto ya es un comentario personal, muy particular, es que creo que en esta emergencia se ha entendido que estamos traspolando las modalidades, y no es así, ¿sí? Yo creo que siempre se ha iniciado con el tema presencial, lo que se está adaptando en estos tiempos de contingencia, y eso tenemos que irnos concientizando también como profesores, es que estamos adoptando ciertas estrategias de otro tipo de modalidades, sea a distancia o en línea, para poder cumplir los objetivos y llegar a las metas que tengo establecido. Entonces, esta es mi respuesta, Gabriela. Gracias, Jorge. Cristian, ¿debemos los docentes aprovechar esta oportunidad para promover la educación desde una cultura cooperativa, trabajo colaborativo y tomar una postura de evaluación no punitiva, sino reflexiva?
Excelente, muchas gracias por esa pregunta. Sí, efectivamente, la recomendación cuando habla de evaluación educativa, evaluación en educación, se enfatiza que la evaluación, por eso no me gusta utilizar esta palabra de medición, o trato de limitar su uso, es por el hecho de que muchas veces en nuestra mente, en nuestra parte afectiva, comprendemos a la evaluación con este fin. ¿Sí? Ponemos caritas felices, caritas tristes, sabemos que la premiación o el castigo ha sido una de las formas en las cuales la educación se ha sostenido muchísimo tiempo. Y efectivamente, hoy es cuando la evaluación colaborativa, por eso me parece a mí muy importante el poder hacer un curso solo sobre evaluación en entornos virtuales, entornos no presenciales, para poder hablar sobre este tema, sobre ideas concretas de cómo podemos nosotros presentar evaluaciones a través de colaboración. Por ejemplo, en la experiencia mía en el posgrado, en Bélgica fue que las clases, y en Estados Unidos igual, que las clases recibíamos 300 personas. Entonces, ¿cómo evalúas? ¿Sí? ¿Qué procesos hay? Entonces, se han diseñado procesos de evaluación colaborativos que pueden ayudar a grandes números de estudiantes a también tener un momento de evaluación. Si respondo a esta pregunta, quisiera, con el atrevimiento y permiso de ustedes, solo señalar, completar algo que Jorge había mencionado anteriormente, sobre esta pregunta que me parece a mí muy importante, porque me pongo en los zapatos de los docentes que están cursando, que han iniciado con objetivos ya al inicio, y ahora, ¿qué hacemos si ha cambiado las cosas? Pues efectivamente, una de las soluciones que se recomienda es, sabemos que nosotros, de los objetivos que tenemos, puede existir una cierta prioridad o urgencia. Hay ciertos objetivos que pueden, llamémosle así, me atrevo a ser negociables, es decir, que podemos nosotros decir en este momento no se puede cumplir. Esto es muy importante el socializarlo, tener pues atentos a que la institución sepa de que a lo mejor uno de los objetivos de una asignatura no se puede cumplir y socializarlo con los estudiantes. No, entonces, concuerdo perfectamente con lo que dice Jorge, efectivamente, no es cambiar los objetivos. Lo que estamos cambiando ahora es la forma de poder alcanzar estos objetivos. Pero sí es importante concebir de que a lo mejor estos objetivos, por ejemplo, la actividad puede cambiar. Si yo quiero diseñar un instrumento de investigación, pero ahora no pueden ir a recoger datos, como hablábamos con algunos colegas, ¿cómo hacemos entrevistas ahora? Teníamos planificado hacer tantas cosas de investigación y ahora no nos encontramos. Entonces, a lo mejor la forma de la entrevista puede ser por teléfono, ya no puede ser en persona. Va a limitar, va a haber sesgo, por supuesto, pero sabemos que las investigaciones tienen un contexto que se describe en un artículo, se describe en una presentación. Entonces, en este aspecto, creo yo que los objetivos pueden adquirir pueden priorizarse ciertamente, socializarse y explicar cómo se va a modificar el proceso para poder llegar a este objetivo. Eso quería añadir. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Verónica, siendo la evaluación fundamental en el proceso, ¿se debería evaluar cada actividad ejecutada en la enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo debería hacerlo en los entornos rurales, donde la tecnología aún es incipiente? A ver, bueno, si es que no tenemos nosotros tecnología y ahorita solo podemos hacerlo a través de eso, va a ser imposible. No vamos a poder nosotros salir a un cibercafé, buscar un lugar, no podemos salir, estamos en cuarentena. Entonces, si la persona no dispone, pues lastimosamente no vamos a poder evaluar. Lo que se podría es tal vez de alguna manera comunicarle lo que podría ir avanzando y cuando se termine la cuarentena, que presente las diferentes actividades. Ahora, yo no considero que todo debe ser evaluado, ¿no? Tenemos diferentes tipos de evaluación, la de evaluación formativa, evaluación sumativa. No necesariamente todo tiene que tener un puntaje. En ese sentido, yo creo que deberíamos motivar a los estudiantes, porque he visto que también había por ahí otra pregunta con respecto a que si ya no califican, ya no quieren hacer. Entonces, ¿qué está pasando algo ahí? No estamos motivando, no estamos teniendo el porqué que decíamos del ciclo que había mencionado Cristian. ¿Por qué tengo que aprender esto? ¿Por qué si no me va a calificar, entonces yo no hago? Entonces, ¿cuál es el sentido? Pues si estudio solo para tener una nota. Entonces, desde ahí hay que nosotros tenemos que ponernos a reflexionar como profesores qué es lo que estamos haciendo, que nuestros estudiantes acumulen puntajes y acaben el curso. Eso no es. Nosotros lo que deberíamos es transmitir una motivación por el aprendizaje y el aprendizaje debe ser permanente. Entonces, mientras más motivados estén ellos a aprender sobre lo que les corresponda de acuerdo a los niveles, pues ya no dependerá de que yo le ponga o no le ponga una nota.
Entonces, el tema de por qué aprendo, de para qué me va a servir esto, es súper importante. Y a eso va ahora esto que yo digo, no hay que ser más innovadores, tenemos que ser creativos para que la gente no quiera solo porque me dan un punto lo hago, sino no, que eso es terrible, ¿no? Es que no es así. El sentido de la educación es mucho más profundo que un punto y que una certificación o que un pase de año. Entonces ahí el profe tiene que sacar su creatividad, sus formas para poder hacerle, no sé, moverle el piso al estudiante y hacerle reflexionar sobre lo importante que es que aprenda sobre lo que se le quiere, digamos, lo que se está buscando en ese, no sé, nivel, grado, curso que estemos dando. Gracias, Vera. Solicitamos por favor a Karen que nos ayude apagando su micrófono. Jorge, en educación virtual, los recursos deben tener una estrecha relación con el contenido y con el objetivo planteado en la unidad. Bueno, de hecho, claro, el recurso en sí, por esencia, no es que tiene una relación directa, es más bien el significado que le da el docente para que tenga relación con el contenido y tenga relación con la actividad. Por eso creo que es importante, y enfatizo lo que decía Cristian en esta exposición, es que hay que partir de los objetivos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Sí? Luego, cómo se lo va a realizar y cómo se lo va a diseñar, evidentemente que ya el recurso puede responder en esta mediación. Por ejemplo, si yo a lo mejor estoy dando, se me ocurre, estaba con una asignatura de planificación de la docencia en línea, ¿no? Y tenemos con el objetivo de desarrollar competencias digitales colaborativas en los estudiantes, evidentemente que hay un contenido, habrá la parte teórica, habrá un diseño de actividad de tipo colaborativo y ahí tendré herramientas que me permitan generar esto, ¿no? Qué sé yo, desde que decía, ¿no? A lo mejor estos murales virtuales, Padlet, Linoy, que me permitan, por ejemplo, hacer un trabajo en tiempo real colaborativo con mis estudiantes, o a lo mejor utilizar, por ejemplo, el Office 365 con Teams para poder justamente interactuar sincrónica y asincrónicamente con mis estudiantes, puedan presentar sus resultados, pueda yo también asistirles en su aprendizaje, puedan presentar ellos también su tarea de manera individual o en equipo, etcétera. Entonces, ya dependerá de cómo, como docentes, nosotros signifiquemos este recurso, lo adaptemos, lo integremos, y por eso se habla muy bien de la integración de las TIC, hay que integrarlo, ¿sí? Para que en todo caso el recurso sea efectivo. Y recordando que no es el fin en sí mismo, es sencillamente una mediación. Gabriela. Gracias, Jorge. Cristian, ¿qué hacer para que los estudiantes se motiven a realizar sus tareas? Si las autoridades dicen que no se debe evaluar dichas tareas, y por otra parte, ¿qué hacer con los docentes para no discriminar el cumplimiento de dichas tareas, tomando en cuenta las deficiencias tecnológicas de los estudiantes? Una excelente pregunta, compleja en sí mismo, por eso necesaria de pensarla. Una de las formas de motivar, y yo trabajo el tema de motivación, es justamente el tema que yo investigo, repito, no en ámbitos como el coaching o en ámbitos como anímicos, más, es un tema mucho más profundo. Cuando se habla de motivación desde la psicología, se habla mucho del tema no solo afectivo, sino también cognitivo, de la comprensión de las razones por las cuales yo realizo una actividad. Entonces, por ejemplo, si vemos algunas teorías motivacionales, como la teoría de la autodeterminación, que es con la que yo trabajo, nos ayuda a presentar y decir, bueno, ¿qué tipo de estrategias podemos nosotros establecer o criterios que ayuden a la motivación? Porque la motivación se define como el deseo que uno tiene de participar de una actividad. Entonces, ¿qué me ayuda a mí a decidir o engancharme con esta actividad? Y una de las razones que me ayuda a mí a engancharme, ¿no?, ciertamente ha sido la evaluación. Si no hago esto, no paso de año. Pero no podemos quedarnos ahí, porque sabemos, como nos acaba de decir en la pregunta, se nos pide a veces no evaluar. Entonces, tenemos que recurrir a otros ámbitos. Y por eso la teoría nos dice que una de las formas de poder motivar a las personas es primero brindarles claramente las razones por las cuales estamos realizando esta actividad y la forma en la cual puede ayudarnos a crecer personalmente, no tanto desde un fin utilitario, sino desde un fin comprensivo humano. Otro es el brindar opciones.
Es decir, puedo traer opciones de entrega, opciones de trabajo, opciones de selección de tema, es decir, que las personas puedan escoger. Cuando algo se nos impone, psicológicamente se crea un bloqueo. Entonces, el brindar opciones, libertad para escoger, puede ayudarnos a satisfacer lo que se llama esta necesidad psicológica básica de la autonomía. Otro ámbito importante también es el tema de la competencia. Me refiero a la necesidad psicológica básica de la competencia, que nos indica que es la necesidad que tenemos todos nosotros de dominar nuestro entorno. Entonces, ayudar a nuestros estudiantes a que puedan ellos no solo manejar los entornos virtuales, sino el contexto en el que se encuentran, que puede ser limitado. Es decir, no tienen conexión a Internet. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? ¿Tienen acceso a la radio? ¿Hay programas educativos que pueden ayudar a nuestros estudiantes? Podemos utilizar el teléfono, podemos enviar un paquete de instrucciones en el cual se le puede entregar a esta persona y que llegue a su casa, como lo que se llama la educación a distancia. Entonces, sí es importantísimo el nosotros pensar en qué podemos hacer para ayudar a que nuestros estudiantes se sientan cómodos o en su entorno. Y la necesidad psicológica básica que habla es de la relación. Es decir, cómo nosotros podemos recibir apoyo, retroalimentación y sustento de otras personas. Hoy la relación ha sido limitada fuertemente, estamos en lo que se llama un aislamiento. El aislamiento es una violencia, porque somos seres sociales. Entonces, es muy fuerte para muchas personas, para muchos de nosotros, unos más que otros. Entonces, es importantísimo, reitero, que ya mencioné, el tratar de aportar con este marco. Entonces, la autonomía, la libertad, la competencia, el poder dominar nuestro entorno, sentirnos cómodos, comprender nuestro entorno, comprender la actividad y el apoyo, puede ser un marco que puede ayudarnos a motivar a nuestros estudiantes. Eso podría decir desde lo que es el campo teórico de la motivación. Ok. Agradecemos a nuestros panelistas por su participación y su exposición tan clara con las preguntas. Hemos tenido algunas otras preguntas que están relacionadas con la posibilidad de capacitar a las personas o a los asistentes en otras herramientas tecnológicas para la construcción de contenidos y el desarrollo de actividades. El área de educación y la unidad de gestión de educación virtual analizarán todas sus peticiones para que podamos seguir desarrollando eventos en este sentido. Al final de la charla les dejaremos una encuesta en la que precisamente solicitamos que nos coloquen las temáticas de capacitación en las que ustedes están interesados. Vamos a pasar a una conclusión final de parte de nuestros panelistas. Le doy la palabra primero a Cristian. Muchísimas gracias, nuevamente gracias a todos. Extiendo este saludo a nuestros colegas que están de otros países también, que puedan decirnos cómo podemos ayudarles y poder mantener estos espacios de comunicación y de apoyo mutuo. Así que muchas gracias por la invitación, Gabriela, Jorge, Verónica, y saludo a todos quienes nos han acompañado en este periodo. Gracias. Gracias, Cristian. Jorge, por favor, ayúdanos con alguna conclusión del evento. Sí, yo creo que ha sido muy valioso toda esta exposición que nos ha dado Cristian, especialmente tratando de garantizar lo que es un proceso educativo en modalidades no presenciales. Muchas veces cuando se pasa a lo virtual o a distancia, como que enseguida identificamos con el recurso. El recurso es sencillamente una mediación. Lo importante es tener claro este proceso educativo a partir de lo que nos invita a una planificación de la docencia en línea, a partir de ese perfil de egreso poder establecer los objetivos, el desarrollo y diseño de actividades, el proceso de evaluación, evidentemente para garantizar este proceso educativo. Gracias a todos. Muchas gracias, Jorge. Vero, por favor, si nos ayudas con una conclusión de cierre. Bueno, pues hemos tenido bastantes inquietudes y yo entiendo un poco el tema, sobre todo en el nivel básico, ¿no? Que es bien complicado el uso de las tecnologías. Pero mi invitación es a todos los profes a ser muy creativos, a innovar, a buscar mucho lo que ellos vean. Hay muchos sitios web que se dedican a dar información. Ahora se han abierto también nuevos portales, nuevas herramientas. Entonces, busquen, existen comunidades de aprendizaje disponibles, hay comunidades de profesores
y hay mucha gente que está dispuesta a ayudar, a orientar en cuanto al uso de las herramientas. Entonces, no se sientan solos, más bien busquen apoyo, busquen información. En redes sociales hay bastante gente que está difundiendo la información. La Universidad Andina mismo está llevando a cabo este tipo de cursos. Ahora abrieron también los cursos que damos avanzados y están abiertos al público para que revisen la información ahí disponible. Entonces, aprovechar todas estas herramientas y bueno, pues tratar de transmitir la mejor energía a los estudiantes para esta época que nos ha tocado complicada. Muchas gracias por su interés y por la invitación. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y pasamos a hacer el cierre de nuestro conversatorio. Queremos aprovechar este espacio para invitarles a nuestro próximo evento. Estaremos desarrollando nuestro sexto webinario el próximo martes 7 de abril. El tema será Estrategias para tutorización virtual y a distancia. En este momento les estoy colocando el enlace a este webinario para que ustedes puedan registrarse y participar en el mismo. Aprovecho también para indicarles que está colocada la encuesta de satisfacción en el chat. Otro de nuestros eventos que hemos preparado es el curso de normativa en educación. Este curso dará inicio el 20 de abril y las matrículas están abiertas. Es un curso de duración de 144 horas con un costo de $150. En este momento estoy colocando en el chat el curso de normativa para que puedan realizar su matrícula. Finalmente, les invitamos al próximo conversatorio virtual que tendrá el tema de la comunicación en tiempos del coronavirus, el jueves 9 de abril a las 18 horas. Muchísimas gracias a nuestros expositores y a nuestros asistentes. No olviden, por favor, llenar la encuesta de satisfacción que nos permitirá recoger sus necesidades sobre capacitación. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias.